Hola mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, es un gusto pues nuevamente estar con ustedes. Yo espero que hayan disfrutado los últimos episodios, especialmente cuando estábamos hablando sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Yo lo disfruté muchísimo y me ha encantado pues saber que a muchísima gente le ha servido como un instrumento para conocer mucho más sobre este misterio de amor de la Eucaristía. Pero hoy tenemos que continuar. Vamos a hablar un pedacito más, vamos a dar un espacio más, porque en el episodio de hoy vamos a adentrarnos un poquito en la Eucaristía, pero sobre todo en la sección o en el concepto de Eucaristía como unidad, como comunión. Pero antes, usted sabe muy bien que el nombre de este podcast es Fe más Café y mientras compartimos de nuestra fe, mientras aprendemos de nuestra fe cristiana, vamos a tomar un cafecito, que es ese momento cercano entre dos están conversando. Yo por este lado y ustedes en su casa. El cafecito está calientito, calientito, gracias a Dios no está hirviendo, porque a veces cuando está súper caliente tengo que ponerlo a enfriar un poquito porque tengo lengua de gata, decimos en Costa Rica. Bueno, a lo que vinimos, vamos a iniciar con este hermoso concepto de la Eucaristía como comunión o como unidad. Y este mismo concepto de comunión, mis queridos amigos y amigas, se le aplica no solamente a la Eucaristía, sino también a la Iglesia, porque la Iglesia está conformada por todos nosotros, todos los bautizados, y nosotros entramos en una comunión con Dios, pero entramos también en una comunión unos con otros. Y entonces voy a tomarme el atrevimiento de mencionar el número 34 del documento Ecclesia de Eucaristía, que es un documento que escribió el finado Papa Juan Pablo II, hoy día santo, y dice así: la Eucaristía lleva a la perfección la comunión con Dios Padre mediante la identificación con el Hijo unigénito por obra del Espíritu Santo. La comunión, la Eucaristía nos lleva a esa comunión con la Trinidad, con un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Eucaristía nos une, la Eucaristía nos hace ser un cuerpo y un cuerpo que es la Iglesia. Entonces, cada domingo, cuando tú y yo vamos a la Eucaristía nos convoca, nos reúne sin importar nacionalidad, raza, género. Vamos los abuelitos, van los papás, van los niños, van los tíos, van los que son de tal origen, los que nacieron en otra región, los que son de color blanco, los que son color moreno, los que son chinitos, los que son chaparros, los que son altos. Nos congregamos toda una diversidad universal, por eso la iglesia es universal, donde nos congrega en un mismo misterio, todas las culturas, todas las personas de diferentes, inclusive de diferentes estatus sociales, de diferentes trabajos, de diferentes profesiones, todos alrededor de la mesa de la palabra y de la mesa del sacrificio, del altar. Ahí perdemos estatus, ahí perdemos nacionalidad, ahí perdemos cultura, porque todos nos miramos, todos los corazones, todos nos enfocamos en ese mismo acontecimiento hermosísimo del misterio de amor, de un Dios que se hace pequeño, de un Dios que se entrega hacia los demás, o sea, la Eucaristía. Entonces, alrededor de esta mesa perdemos todo eso y celebramos entonces eucarísticamente la comunión perfecta con un Dios trino, con un Dios que es Padre, como decíamos, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en esta comunión hermosa de naturaleza de esta iglesia que es peregrina, tú y yo que estamos de peregrinos caminando hasta que la hermana muerte nos visite, ya pasemos a formar de la iglesia triunfante o iglesia purgante, ya que no podemos ser iglesia si no nos promovemos en la unidad. No podemos ser iglesia si no estamos en una comunión completa
entre el cuerpo, entre los que formamos el cuerpo de Cristo. Acuérdense muy bien que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y tiene que existir esta comunión entre todos los miembros de este cuerpo de Cristo. A pesar de nuestra variedad de culturas, a pesar de las lenguas que hay en la iglesia, solo hay una cosa que nos une completamente y es la Eucaristía. Cuando uno va a misa, y a mí que me ha tocado ir, por ejemplo, a África, que he ido a Togo, he ido a Benín, que hablan el idioma nacional allá es el francés, pero también en las pequeñas villas, en el campo, la gente habla por sus diferentes dialectos, sus diferentes lenguajes étnicos y pues yo no los entiendo, yo no los hablo, pero al entrar en la Eucaristía, el sacerdote que es de allá, obviamente, que está celebrando en esa lengua, ya sea el francés como lengua oficial o en otro tipo de lengua que ahí se hable, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo hable, comprendo lo que está sucediendo porque es la misma Eucaristía. Es el mismo Señor Jesucristo que se va a presentar ahí y que me va a permitir comerle, que me va a permitir beberle, comer su cuerpo, beber su sangre, como explicábamos en los episodios anteriores. Entonces, sin importar qué lengua se celebre la Eucaristía, nosotros sabemos muy bien qué se está celebrando, sabemos muy bien qué es lo que se hace presente en la Eucaristía, porque así como lo hemos explicado en los otros episodios, es el mismo banquete, es la misma acción de gracias, es el mismo memorial, es la misma presencia real de Jesucristo que se hace presente ahí, que se nos ofrece como banquete, como alimento para nuestra alma, para nuestro caminar como iglesia peregrina que estamos. Entonces los cristianos, a pesar de ser y actuar diferentes, porque todos somos diferentes, cada persona es un mundo y somos diferentes no solamente cultural, sino en la persona, en la parte física y en la parte de psicológica y de personalidad. Nunca debemos de perder de vista, y esto hay que repetirlo, nunca hay que perder de vista que somos iglesia, que somos comunión unos con otros. Entonces no importa el idioma que hable yo. No importa el tipo de personalidad, el tipo de estatus social, inclusive no importa qué tipo de vocación tenga, si matrimonial o si laical o su sacerdote o como religioso, no importa qué vocación, no importa qué profesión, no importa qué lengua, no importa qué personalidad, no importa qué rol tenga yo dentro del ministerio, los ministerios de la iglesia. No hay que perder nunca, con mayúscula, de vista que somos llamados a vivir la comunión unos con otros, como hermanos y hermanas que somos. Juan Pablo II, en este documento que les estaba diciendo de la Eucaristía, en los numeritos del 21 al 23, nos va a hablar de esta comunión que tenemos cada uno de nosotros y como iglesia con Dios, pero también una comunión entre nosotros. Dice que existe una comunión con Jesucristo, solo dicen los números 21 y 22 del libro Eclesia, del documento, Eclesia de Eucaristía, y nos dice así, voy a leer textualmente, los apóstoles, en el número 21, dice así, los apóstoles, acogiendo en el cenáculo la invitación de Jesús, tomen, coman, beban de ella todos ustedes, entraron por primera vez en comunión sacramental con Jesucristo. Entramos en una comunión, ya estas son palabras mías, entramos en comunión con Jesucristo, en una relación de Dios con nosotros y nosotros con Jesucristo, porque por el bautismo que somos nos incorporamos a Cristo y obviamente esto queda consolidado en el sacramento de la Eucaristía. Cuando comemos el cuerpo de Cristo, cuando bebemos la sangre de Cristo, entramos en esa amistad, en esa intimidad profunda con nuestro Dios, un Dios que se hace completamente uno con nosotros y nosotros unidos con Él. En este sentido, también
sale hacia afuera nuestra misión, porque nos convertimos ante este sacramento de unidad, de esta comunión que estoy con Jesucristo. Estoy invitado también a poder ser también reflejo de esa unidad hacia afuera, siendo sal, siendo luz en el mundo. Entonces, en el número 23 ya habla no solamente de una comunión con Jesucristo, sino que habla en una comunión entre nosotros, entre los miembros del cuerpo de Cristo. Una comunión que, de acuerdo a San Pablo, es el que habla este artículo número 23 en Eclesia de Eucaristía, pone las palabras de San Pablo que están en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, que dice así: el pan que partimos no es una comunión en el cuerpo de Cristo, porque hay un solo pan. Nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo, porque todos participamos del único pan. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, como les decía, en el capítulo 10, del versículo 16 al 17. Pero San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, tomando en referencia a San Pablo, dice algo lindísimo que a mí me encanta y que yo espero que a usted también le apasione y le invite a vivir este espíritu de comunión entre nosotros. Dice San Juan Crisóstomo, explicando este pasaje de San Pablo: porque, ¿qué es el pan? Es el cuerpo de Cristo, responde él mismo. ¿Y en qué se convierten los que lo reciben? En el cuerpo de Cristo. No muchos cuerpos, sino un cuerpo. Porque como el pan es completamente uno, aunque hecho de muchos granos de trigo, y estos, aunque son invisibles, permanecen sin embargo presentes, de tal manera que su diferencia no es aparente ya que se han hecho un todo perfecto. Así también estamos mutuamente unidos unos a otros y juntos unidos con Cristo. ¿No les parece esto hermoso? Hablemos un poquito sobre este comentario que hace San Juan Crisóstomo a este pasaje de San Pablo que nos habla profundamente de la unidad en la Eucaristía. Cuando tenemos la hostia, es el pan, sabemos que es pan. El pan es hecho de trigo y para haber hecho la masa tuvieron que haber tomado muchos trigos, muchas ramitas de trigo. Y cada trigo es diferente, cada grano de trigo es diferente. Pero cuando usted agarra, por ejemplo, un bollo de pan, usted no ve los trigos, usted no ve los granos de trigo. Usted no puede decir aquí hay un trigo, aquí hay otro trigo. Ves el pan, ves pan. Y sabes que el pan está compuesto de trigo. De muchos trigos fue hecho la masa en la cual ahora es pan. Y hace esta comparación hermosa Juan Crisóstomo para decirnos que aunque no se vea, que aunque no es aparente, dice semejante, dice porque unidos unos con otros, unidos todos juntos a Cristo. Esto es hermosísimo. Qué lindo que cuando estemos en la Eucaristía, cuando estamos en misa, que aunque unos son morenitos, otros son chaparritos, otros son más altos, otros son más gorditos, otros más flaquitos, hay unos que son de cierta profesión, otros son de otros talentos, estos tienen un poquito más de ingreso económico, aquellos hablan un idioma, estos hablan de otro idioma, estos tienen estas costumbres, estos tienen otras costumbres, pero todos ahí somos comunión, somos hermanos, somos el cuerpo de Cristo, somos hijos e hijas de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos iglesia. Entonces, da un poquito más, todavía más explicación, entra un poquito más profundo este documento cuando en el número 35 y en el número 40 de este documento, repito, de Eclesia, de Eucaristía, nos dice en el número 35, la celebración de la Eucaristía, está hablando de la misa, sin embargo, no puede ser el punto de la partida de comunión.
presupone que la comunión ya existe. Esto es importante. No es de que la Eucaristía me tiene que hacer a mí iniciar la vivencia de comunión, sino que más bien al contrario, la Eucaristía ya presupone que hay comunión cuando la estamos celebrando. Una comunión que busca consolidar y llevarse obviamente a la perfección. Pero el sacramento es la expresión, el sacramento de la Eucaristía es una expresión de este vínculo de comunión que tenemos con Dios, que tenemos con Jesucristo, de la dimensión invisible, que tiene que verse visible en la comunión de nosotros con otros, entre los hermanos, entre aquellos que estamos congregados, con aquellos que vivimos en este mundo, en nuestra relación con los demás, tiene que reflejarse, tiene que verse visible nuestra relación con Dios, que es una relación invisible. No se ve mi relación con Dios, pero en mis acciones, en el trato con los demás, tiene que verse, se tiene que palpar, la palabra que busco, palpar en las diferentes acciones que realizamos. Dice en el número 40 de este mismo documento, la Eucaristía crea comunión y favorece la comunión. Y toma como ejemplo a San Pablo, cuando dice que San Pablo escribió a los Corintios porque había división en esa comunidad. San Pablo, cuando hace sus cartas, San Pablo no escribe por escribir. Acuérdense que San Pablo va a las comunidades, va de misionero, funda estas comunidades cristianas y regresa de donde venía. Pero después se da cuenta, como todo en la vida, se da cuenta y le llega el chismecillo y se da cuenta que por allá una comunidad no se están llevando bien. Hay ciertas divisiones. Y era el caso de Corinto. La comunidad de Corinto, habían divisiones entre ellos que estaban reflejándose en la Eucaristía. En la misma misa se estaban dando estas divisiones que contradecían lo que estaban celebrando, la cena del Señor. Y entonces es cuando en el capítulo 11 San Pablo, obviamente él no divide su carta por capítulos, eso viene posterior. Nosotros hemos dividido las cartas en capítulos para ayudarnos en la comprensión, pero él en su carta, en lo que hoy tenemos ya dividido como en el capítulo 11, es como el jalón de orejillas, es como el regañillo que San Pablo le hace a los corintios y los exhorta a reflexionar de que no están reflejando lo que están viviendo, lo que están celebrando, que es la Eucaristía, que hay una contradicción entre lo que están celebrando. Y esto se puede dar muchísimo en nuestras Eucaristías y en nuestras misas. Perfectamente podemos ir a una parroquia, podemos ir a celebrar una Eucaristía y podemos ver que hay ciertas diferencias en la forma en que se reciben cosas. Entonces, en lugar de que haya unidad, en lugar de que haya esa armonía de comunión de unos con los otros, más bien haya división. Qué feo, ¿no? Qué feo que si San Pablo estuviese vivo, yo creo que estaría mandando un montón de cartas a un montón de comunidades cristianas en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, porque la Eucaristía, no lo digo yo, lo dice primero San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11 del 17 al 34 y después lo recalca Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía en el número 40, en este documento que salió de cuando se hablaba o se instruía sobre la Eucaristía. El Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium, en el numerito 3, dice lo siguiente: la Iglesia crece visiblemente, a través del poder de Dios en el mundo. Esta inauguración y este crecimiento están simbolizados por la sangre y el agua que fluyeron del costado abierto de un Jesús crucificado. Tan a menudo como el sacrificio de la cruz, en la que Cristo nuestra Pascua fue crucificado, se celebra en el altar. Esto que estoy diciendo, o esto que estoy leyendo de Lumen Gentium número 3,
Ustedes lo han comprendido porque han visto ya los episodios anteriores. Entonces dice, esto que estamos celebrando en el altar, la obra de nuestra redención, se lleva a cabo. Y dice, en el sacramento del pan eucarístico, o sea, la misa, y aquí viene lo importante, aquí es donde quiero que pongan atención, la unidad, dice el documento de Lumen Gentium número 3 del Concilio Vaticano II, la unidad de todos los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo se expresa y se realiza. O sea que en la misa, en la Eucaristía, se expresa, se realiza la unidad, la comunión de todos los creyentes. Todos los hombres y mujeres están llamados a esta unión con Cristo, que tiene que reflejarse al horizontal. Mi unión con Jesucristo, esta comunión con Jesucristo que nos hablaba Juan Pablo II en el documento de Eclesia de Eucaristía, tiene que reflejarse, tiene que salir hacia lo horizontal en nuestra comunión con los demás, con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Pero entonces la gran pregunta, ya se me está secando la garganta, ocupo un traguito de café, y si no se me enfría también, y ya el café frío como que a mí no me gusta mucho. Si no tiene un hielito así es diferente, pero ya el café que estaba tibio y después frío, a mí no me gusta. Bueno, entonces la gran pregunta es, ¿cómo se realiza esta unidad en la iglesia? ¿Cómo es que se da esa unidad en la iglesia? Y la respuesta, mis queridos hermanos, se responde en el documento Sacrosanctum Concilio del Vaticano II, en el numerito 10, fácil de recordar. En el número 10 del documento Sacrosanctum Concilio dice lo siguiente: la unidad de la iglesia se realiza por el amor. Dice textualmente, voy a empezar. La liturgia inspira a los fieles a llegar a ser de un solo corazón en el amor. Cuando han probado en plenitud de los misterios pascuales, oran los fieles que han comulgado para que puedan poner en acción en sus vidas lo que han recibido con fe. Voy a repetir esto último. Que pongan en acción en sus vidas lo que han recibido con fe. ¿Qué he recibido? El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué he comido? El cuerpo de Cristo. ¿Qué he bebido? La sangre de Cristo. Y entonces eso que he comido, eso que he bebido a Cristo mismo, que ha entrado en comunión conmigo, tiene que ponerse en acción en mi vida, en acción, desde que voy manejando, desde que voy saliendo de la iglesia, luego, cuando estoy en el parqueo, desde que le abro la puerta a alguien, desde que le hago un favor a alguien, desde que voy en el semáforo y respeto la luz roja, o mejor dicho, la luz amarilla, y voy bajando la velocidad en lugar de apretarle duro. Cuando voy y le doy paso a otra persona, cuando me piden una caridad, en el trato con mi esposa, en el trato con mis hijos. Ahí, en mi relación con los demás, en las acciones de la vida cotidiana, es donde tengo que reflejar lo que he recibido, lo que he comido, lo que he bebido, el cuerpo y la sangre de Cristo. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, esto es lo que quería compartir en este episodio de hoy. Entramos en la Eucaristía, en esta comunión hermosa con Dios, con Jesucristo. Recibimos ese llamado hermoso de que por lógica total, si estamos congregados todos, no importa de qué lengua, de qué cultura, de qué background o estatus social sea yo, ahí en la misa, ahí en la Eucaristía, todos somos hijos de Dios, todos recibimos del mismo pan, todos nos alimentamos del mismo pan eucarístico y todos estamos llamados al amor. Todos estamos llamados a amarnos unos a otros, sin importar las diferencias, que no haya una comunidad
católica, cristiana, que celebra la Eucaristía, donde haya división, sino que más bien la Eucaristía sea siempre ese recordatorio de que estamos llamados a vivir el amor. Queridos hermanos, Dios me los bendiga muchísimo. Gracias por estar conmigo en un episodio más y si Dios lo permite, dentro de unos 15 días, el próximo episodio, vamos a hablar un poquito sobre la Eucaristía en la nueva alianza. La Eucaristía que es nueva alianza o donde se da la nueva alianza, para después cerrar con 2 episodios explicando parte por parte la misa. Dios me lo bendiga, cuídense mucho y fe más cafecito.